somos muchos para pocos, y lo pocos de nosotros. Les preñamos la tierra y ellos comen. Fabricamos sus armas y nos matan. Somos muchos y ellos pocos. Estamos escuchando La Voz del Obrero. La clave del éxito es mantenernos dormidos, comiendo basura en paquetes, deshojando margaritas, llorando la novelita. La clave del éxito para... Continuamos acá en La Voz del Obrero, 11 26 90 84 96 es el número de teléfono de la radio. Si querés mandar un mensaje, un WhatsApp, hacelo y lo compartimos. Ya estamos comunicados con Leo Moreno, nuestro compañero de la columna de Subversión. ¿Cómo andás, Leo? Buenas, ¿cómo están por ahí? Todo bien. Hoy desde streaming, así que a veces el streaming te hace aparecer un poquito ciego, ¿no? No sabemos si estás, no está. No tengo la pecera de la compañera Dayana ahí que me va indicando, así que estamos un poco a los zarpazos nada más. Pero más allá de eso, estamos todos bien. Bueno, eso me trae esperanza de que salga bien, que no haya problemas con la comunicación como ocurrió las últimas veces. Cuando más se prepara, peor sale, ¿no? Así que bueno, vamos con la buena vibra. Bueno, che, ¿cómo están ahí escuchando el programa, el manojo de buenas noticias que fueron tirando? Y bueno, acá trayendo también la columna. Por si hace falta poco, ¿no? Por si hay poco, vos aportás lo tuyo. Claro, bueno, pero fíjense que si bien nuestros análisis en general, en todo el programa y en la columna en particular, siempre viene de la mano de alguna pálida, nos enteramos de la pálida porque hay gente luchando, ¿no? Sí, entonces ahí, tal cual. Ahí creo que está el punto, ¿no? Cuando querramos hacer un nuevo programa y no tengamos a quién llamar o no sepamos de nada, bueno, ahí yo ya me empezaría a preocupar. Mientras tanto no me preocupo tanto, va así un poquito, pero tanto no. Y bueno, para hoy vamos a tomar un tema que, bueno, lo venimos tratando en la columna medio de costado, y bueno, hoy le vamos a dar centralidad, que tiene que ver con los desmontes. Digo de costado porque cada vez que hablamos de megaminería sale el tema desmontes, hablamos de la expansión de la frontera agropecuaria, sea por ganado, por soja, etcétera, sale el tema desmonte, especulación inmobiliaria, sale el tema desmonte, destrucción de humedales por lo que sea, ¿no? Sea por la especulación inmobiliaria u otras cuestiones, sale el tema desmonte. Pero bueno, hoy vamos a charlar desde el desmonte y seguramente pasaremos a analizar un poco los otros temas. Nos va a acompañar el compañero Pablo Fernández Barrios, quien trabaja de abogado, integra organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, del ambiente y la salud, como son la Red Popular Ramón Carrillo, la Red ASA, que es la red de abogados por la soberanía alimentaria, y el colectivo Somos Monte de Chaco. Que bueno, en principio te damos la bienvenida a Pablo, y ahí presento un poquito para dónde vamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias. A vos. ¿Bien? Gracias a vos, Pablo, por estar. Sí, buen día. Se escucha perfecto, Pablo. Buenas tardes. Sí. Gustavo, te Hola, Hola, buenas tardes. Bien, bueno, Y hola, arrancamos. Hola, sí, Pablo. Grande, Pablo. Sí. Bueno, días atrás, la jueza federal, vos corregime, Pablo, Zunilda Nirenberger, del Juzgado Federal número 1 de Resistencia, Chaco, dictó una medida cautelar que suspendió los desmontes en toda la provincia por el término de 3 meses, algo que sería ampliable, se podría ampliar. Esto hace, toma una denuncia penal realizada hace un mes y medio atrás, el 3 de julio, por la Asociación Argentina de Abogadas Ambientalistas,
contra esa denuncia penal contra la mafia del desmonte, como le llamaron, ¿no? Bueno, en principio ahí tenemos un montón, Pablo. Contanos un poquito de qué se trata esto. Te tiro ahí un par de líneas y vos arrancás por donde quieras sin ningún problema. ¿Qué está pasando en Chaco sobre el tema desmontes? ¿Hace cuánto que viene pasando? ¿Cómo nos lo podés historizar un poquito? No muy en detalle, pero sí para que tengamos una referencia general. Y bueno, algo muy básico también te voy a preguntar. Causa y consecuencia, el motivo, por qué se están haciendo estos desmontes, para qué y cuáles son los impactos que genera a la salud y al ambiente en general, y después interactuamos con los compañeros también acá en el piso. Bueno, muchas gracias. Bueno, si tuviera que historizar un poco la cuestión del desmonte, y si bien es algo que atraviesa la historia de la provincia del Chaco, desde la forestal que tendrán presentes hasta nuestros días, yo en general, o nosotros en general, lo que hacemos es ubicar como el proceso de expansión de la frontera agropecuaria como uno de los grandes motivos por los cuales en estos últimos tiempos la provincia del Chaco es una de las jurisdicciones territoriales de la nación que más ha desmontado sus montes nativos. Es decir, desde que el avance de la frontera con la utilización de grandes extensiones territoriales, es uno de los principales motivos por los cuales se viene llevando adelante este proceso de desmonte, que ubica al Chaco con otras provincias como de las que más territorio han desmontado, digamos. Fundamentalmente, en estos últimos años lo que se ha visto es ese avance. Entonces, en el año 2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Montes Nativos, que establecía una serie de requisitos para avanzar sobre el monte nativo y criterios de conservación, etc. Y una de las cuestiones que establecía esa ley era que cada jurisdicción, es decir, cada una de las provincias, tenía que sancionar su respectivo ordenamiento territorial del monte nativo, del bosque nativo, que básicamente es categorizar el territorio en 3 grandes zonas, se identifica con un color, rojo, amarillo y verde, y en función de eso determinar cuáles son las zonas protegidas con determinado estatus de protección y qué se puede hacer o no en esa categoría. A su vez, este marco normativo establecía que cada 5 años debía actualizarse el ordenamiento territorial. Por lo tanto, si se había sancionado en el año 2009, como en el caso de la provincia del Chaco, el ordenamiento territorial del monte nativo, en el año 2014, ese ordenamiento territorial del monte nativo tenía que ser actualizado. ¿Esto qué quiere decir? Que debía hacerse un proceso de actualización que tiene un marco normativo muy específico y determinado, que van desde la Ley Nacional de Protección que les decía, el decreto reglamentario y las resoluciones del Consejo Federal del Medio Ambiente, el COFEMA, que de alguna manera determinan cómo debe hacerse ese proceso para llegar a un resultado que sería un nuevo ordenamiento territorial, que fundamentalmente también tenía que seguir algunos parámetros. En materia de derecho ambiental, así como también en materia de derechos humanos, ustedes habrán escuchado hablar siempre de cuestiones vinculadas a la progresividad de los derechos y a la no regresión. Entonces, en ese marco, ese ordenamiento debía ser progresivo y no regresivo. ¿Qué quería decir? Que no podía disminuir los estándares en términos de cantidades y calidades de la protección que había adjudicado el primer ordenamiento, y que a la vez debía avanzar en una mayor protección de otras áreas que se considerasen de alguna manera relevantes por los criterios de conservación que la propia ley establece y los mecanismos establecen, ¿no? Lo peor que podía pasar era que quede igual, ¿no, Pablo? Lo peor que podía pasar era... En realidad lo peor que podía pasar es lo que pasó. Que podemos dividirlo en dos cuestiones. Una es que no se hizo el nuevo ordenamiento en el año 2014, y la segunda es que 10 años después, o sea, en 2024, cuando se hace un nuevo ordenamiento territorial, el que se hace presenta todos esos déficits que decía que no debían hacerse, es decir, es regresivo, no amplía determinadas protecciones, etcétera, etcétera. Y fue sancionado
en violación a todo ese marco normativo que yo les decía, vinculado a cómo debe hacerse un proceso de actualización, porque un proceso de actualización de un ordenamiento territorial es algo bastante complejo. Involucra muchas etapas, muchas instancias de discusión, muchas instancias de construcción de conocimiento y muchas instancias de consultas a las comunidades, etcétera, etcétera. Esta ley que se sancionó ahora en abril del 2029 y a la que vos referías respecto a la medida cautelar que suspende los desmontes, precisamente lo que no tiene es todo eso que decíamos que debía tener un ordenamiento, digamos. Volviendo un poquito para atrás, desde las organizaciones siempre se vino denunciando la cuestión del desmonte y hay causas judiciales y reclamos desde hace muchos años. Un gran caso que hubo fue en el año 2004 de una asociación comunitaria de comunidades originarias, inició una acción de amparo por la falta del derecho a consulta a una vieja ley de bosques que había en la provincia, y a partir de ahí se empezó a conformar una masa crítica alrededor de qué es lo que se estaba haciendo con el monte nativo. El resultado de ello es que en el 2020, y como consecuencia de que se seguía avanzando con el desmonte, aún a pesar de que, si recuerdan, estábamos en plena pandemia con restricciones, se decidió una organización que se llama Conciencia Solidaria, y de la cual yo patrociné a su representante, decidió hacer una acción de amparo que en el 2020 ordenó la suspensión como medida cautelar de todos los permisos de monte y cambio de uso de suelo hasta que no se actualice el ordenamiento, que recién se hizo en teoría con esta ley, que ahora se suspende nuevamente, pero ahora sí por parte de una jueza federal a raíz de una denuncia penal que, como bien dijiste vos, inició la Asociación Argentina de Abogados y Abogados Ambientalistas, ¿no? Eso es más o menos el panorama que tenemos. Bien, perfecto. Ahí te quería consultar, retomo algo que te planteaba antes. A ver, para analizarlo bien desde cero, ¿no? Para ir entendiéndolo en su total dimensión. Cuando nos referimos a desmontes, ¿qué impactos nos genera? Más allá de, planteo algo muy concreto, que es una destrucción de un ecosistema, las relaciones ecológicas, podríamos decirlo, los servicios, le llaman algunos, ¿no? El servicio ecosistémico, en nuestro caso le llamamos las funciones ecosistémicas de cada especie en un marco de relaciones, es decir, un ecosistema. Bueno, aparte de destruir ese ecosistema, ¿para qué se estaba usando hasta este momento? Digo, hasta el momento que empiezan con la destrucción del monte. ¿Había un uso? ¿Era algo que no se usaba para nada? ¿Cómo lo podemos entender ahí? ¿Cuál sería el beneficio en todo caso? Claro, ahí yo entraría beneficio social. Ahí yo entraría en algunas cuestiones que tienen que ver con cómo entendemos nosotros el uso que hacemos de los, entre grandes comillas, recursos naturales o bienes comunes. Es decir, si asumimos que un monte nativo es algo que no tiene un uso, solamente lo pensamos desde una perspectiva, ¿qué puedo hacer con él, digamos? Es decir, ¿qué provecho puedo sacar de él? Y muchas veces este provecho está asociado fundamentalmente a una industria extractivista, madera para empresas salineras, carbón para exportación, etcétera, etcétera, pero también hay otros usos que yo no llegaría a calificar así en esos términos, pero lo voy a usar, que tiene que ver con la relación que el monte nativo, o que sobre todo que las comunidades originarias o campesinas tienen con el monte nativo como un espacio no solo de obtención de los recursos necesarios para la vida, etcétera, etcétera, sino también como un ámbito de construcción de sus propias identidades. Y ahí hay muchas cosas que se pierden en relación a eso también. Por eso cuando la ley del bosque nativo habla de los servicios que el monte nativo presta, no solo habla de la biodiversidad, etcétera, sino también hace referencia a cuestiones culturales, porque en el medio hay personas que viven, habitan y mantienen una relación específica y concreta con el monte. O sea, yo entiendo cuál era a dónde apuntaba la pregunta, es decir, ¿qué se hacía antes del desmonte con el monte?
Y lo que se hacía antes del desmonte con el monte es aquello que hacían las personas que convivían con el monte, las comunidades y todas esas cuestiones que vos señalabas de los servicios ecosistémicos, la biodiversidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, digo, no solo estamos en peligro frente a que estamos destruyendo esa biodiversidad, sino que también estamos alterando prácticas, saberes, vidas, etcétera, comunitarias, ancestrales, etcétera. Y a lo cual yo le agregaría un punto más que tiene que ver con la relación, que yo ya no, esta no es una opinión personal, sino que es una opinión que viene de alguna manera fundada o sostenida sobre la base de lo que dice la ciencia o incluso lo que dicen los gobiernos, que es la relación entre deforestación, desmonte y cambio climático y el impacto que el cambio climático tiene en el ejercicio de los derechos humanos de las comunidades, de las personas y aún de las personas que viven en las ciudades. Es decir, el Chaco está atravesado estos últimos años por grandes incendios en épocas de sequía muy profundas y también por verdaderos huracanes de polvo, tierra, cuyas imágenes circularon en el 2021, si mal no recuerdo, y eso es el fruto también, de alguna manera, de todas estas transformaciones que sufre el monte nativo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo, que lo planteaba en el sentido de pensar quienes por ahí no están en el cotidiano problematizando el qué significa un desmonte, que a veces se ve como un descampado, un lugar sin uso y que tiene múltiples usos por la sociedad hasta quienes no viven ahí. Buenísimo que traigas también el tema del cambio climático, ya que, bueno, es una cuestión que acá en la columna tratamos bastante, nunca tampoco en primera persona, podría decir, sino colateralmente siempre hablamos que se generan acciones que siguen sumando a este calentamiento global, y la destrucción de montes, bosques, humedales, tiene que ver con eso, aportan negativamente, en términos de impacto ambiental negativo, a una problemática que nos afectan por más que haya gobiernos, gobernantes, reyes, como Milei, que no lo reconocen, que no se hacen cargo del cambio climático, y que, bueno, ahí juega. Te quería preguntar por último, y ahí abrimos a que los compañeros también puedan intervenir, con respecto al RIGI, si vienen discutiendo allá en Chaco, la cuestión de la implementación o no, y bueno, acá lo hemos analizado en la columna varias veces, que lo que se impone con el RIGI, también anticonstitucional. Hoy hablaban de algunas leyes que se están imponiendo en términos de derechos laborales, de destrucción de los derechos laborales. El RIGI también podríamos analizarlo como anticonstitucional, pero bueno, por ahora va para adelante. Contanos, Pablo, al respecto, si tienen algún trabajo ahí desde las organizaciones. Sí, digo, acá también, acá como en varias jurisdicciones provinciales, y más allá de la sanción de este régimen, también acá el gobierno de la provincia ha presentado un proyecto en la legislatura de adhesión al RIGI, y que supone, o que se traduce en cuanto a competencias de la provincia en, qué sé yo, beneficios impositivos tributarios, etcétera. Es decir, allanar el camino a entre grandes comillas, las grandes inversiones milagrosas, porque digo, acá también que reeditamos la idea de esto de la solución mágica, ¿no? Y sí, es tal cual como vos lo decís. Yo creo que no solo es ya directamente, no diría la consolidación de un modelo extractivista y jurídico, sino diría ya como el punto final, el moño que faltaba para desarrollar y llevar adelante este modelo, ¿no? Y claramente va a tener un fuerte impacto, sobre todo en lo que tenga que ver con los derechos humanos asociados al medio ambiente, pero también los derechos económicos, sociales y culturales. Eso va a tener un gran fuerte impacto y a la vez el carácter
inconstitucional, y que uno podría de alguna manera enumerar cuáles son las objeciones que uno le podría presentar, y también está esta cuestión de decir, estamos en un Estado que supuestamente debería funcionar de un modo, y ese modo está definido en la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, etcétera, etcétera, y hace específicamente todo lo contrario a lo que ese contenido normativo señala. No sé, por ejemplo, avanza sobre los derechos laborales. No puede usted avanzar sobre los derechos laborales por más que los derechos laborales no le gusten, porque los derechos laborales son derechos constitucionales, es decir, su propia condición de existencia como gobierno está determinada por una norma que define que estos son derechos que no se tocan. Y a mí lo que por ahí me preocupa es cómo de alguna manera fuimos naturalizando la idea de que es posible relativizar todo el absoluto, digamos. Entonces, no va a extrañar que uno va a decir, bueno, pero lo planteo ante la justicia, y ahí viene el segundo punto, porque si uno dijera, estos gobiernos pueden hacer lo que quieran hasta que les pongan un freno, ese freno puede ser de dos formas, o es la resistencia popular, que es la que uno podría, o que uno aspiraría que sea la que ponga en vereda al gobierno, o sería en todo caso acciones judiciales. Y en este segundo punto uno por ahí tiene algunos déficits, digamos, no es todo tan claro como el enunciado normativo nos dice que es. Entonces ahí está, me parece, el problema. Creo que ahí que el RIGI es un poco de eso, ¿no? Acá se ha denunciado eso, se han hecho presentaciones a la Cámara de Diputados por parte de numerosas organizaciones diciendo esto no solo es un mamarracho de cualquier perspectiva, sino que genera profundas violaciones y vulneraciones a los derechos humanos, y aparte digo, hasta viola normas elementales. Así que bueno, está en esa, digamos, está luchando por ese lado. Uh-huh. Bien, Gustavo, ¿algún comentario? Sí, vos sabés que iba en el mismo sentido, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tiene planteado la asociación en este marco de que uno ve que los derechos casi están siendo pisoteados y que configurando otro tipo de relación social en donde la acción jurídica parece tener muy poca fuerza en el marco de relación de fuerza que hay entre aquellos sectores de poder y los sectores subalternos, ¿no? No sé cómo lo ve, y que en parte también nos contestó el compañero, ¿no? ¿Cómo ve esa relación? Me parece que es el punto, digo. Buena parte de las luchas de las organizaciones vinculadas al medio ambiente, a los derechos humanos, a la salud, etcétera, que han tenido algún tipo de reconocimiento judicial, han sido también el fruto de resistencia, para decirlo rápido, en la calle. Es decir, que en algún aspecto, y en este punto, los jueces son, o el Poder Judicial es bastante, no sé si bastante sensible, pero por lo menos digo, toma nota de que hay una movilización popular, de que están los ojos puestos en él, entonces digo, extrema recaudos a los fines de que sus decisiones no sean cualquier cosa, digamos. Pero yo creo que es así, digo, no tenemos certeza de que, no teniendo a mano la capacidad por las circunstancias que sean, acá no voy a echar culpas a nadie porque no soy quien, pero no teniendo a mano la capacidad para llevar adelante movilizaciones todas las extensas que uno podría querer, digamos, o desear, bueno, nos queda la órbita del planteo judicial, y a veces las soluciones judiciales son, primero, que obviamente son lentas, algunas veces son buenas, como en el caso que estamos comentando, la medida cautelar del Chaco, pero a veces no son todo aquello de lo que uno quisiera, y aparte acá hay un problema mucho mayor que no me voy a meter, pero que tiene que ver con que la acción judicial siempre es una suerte de, entre comillas, descolectivización del conflicto. Es decir, el conflicto se traslada hacia otro ámbito. Un ámbito donde los actores privilegiados ya no son los directamente comprometidos con la cuestión, sino que somos nosotros, los abogados, los jueces, etc., ¿no? Pero bueno, sí, es como ustedes plantean, tal cual. Bien, Pablo, así que bueno, a seguir la lucha. Estamos hablando con Pablo Fernández Barrios,
nos contaba Pablo que trabaja de abogado, integra organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, el ambiente y la salud. Y bueno, en ese sentido que vos planteás, es interesante pensar la cuestión de las medidas judiciales como una parte más de lo diverso que son las luchas ambientales, que no dejan de ser luchas sociales. Para quienes por ahí desprevenidos, desprevenidas, piensan, bueno, la cuestión ambiental no tiene que ver conmigo, tiene que ver en el cotidiano, lo planteamos en el intercambio ahora de la columna. Es el día a día, nuestra calidad de vida se juega en principio en cómo está el territorio donde vivimos, y ahí las enfermedades y todas las cosas que nos están pasando en el cotidiano. Así que bueno, te agradecemos mucho, Pablo. Antes de despedirte, te pido que nos dejes alguna recomendación, algún libro, alguna peli, algo para seguir pensando, para seguir buscando info. Dale. Voy a aprovechar para, justamente, tenía ahí para comentarles, primero un libro de una compañera integrante de la red, que es una médico de Salteña, que es la doctora María del Carmen Cebeso, que publicó un libro que se llama Haciendo el modelo agrobiotecnológico. Creo que si se busca así se encuentra, incluso digo, no es de difícil acceso, y es un libro de muchos años de trabajo de ella en el territorio, recabando denuncias por cuestiones vinculadas a agrotóxicos, etcétera. Después, películas. Está una que es la de Andrés Carrasco, que es el Ciencia del Cultivo, algo así, que es muy interesante, porque aparte era una persona muy interesante y muy comprometida. Después hay una filmada en el Chaco sobre un tema de conflictos de las comunidades con, si se acuerdan, para el 2020-21, aquella cuestión de las granjas porcinas. Está en Cinear, se llama Sayet Ra Yayenak, perdonen mi pronunciación pero soy un desastre. Pero si la buscan, está en Cinear, pongan Chaco y está en Cinear Play, es un documental muy interesante, así que bueno, les recomiendo eso. Bueno, lo buscaremos y seguiremos con la temática, y a futuro seguramente te convocaremos nuevamente para dialogar aquí en La Voz del Obrero. Bueno, compañeros, ya estamos pasados de tiempo, así que bueno, y aquí me voy despidiendo. Bueno, compañeros, un abrazo y muchas gracias, un honor haberte invitado. Muchísimas gracias a vos, Pablo. Dale, Leo, Pablo, gracias a todos. Gracias, Pablo. Chao, compañeros. Hasta el martes.